Vamos a la siguiente. Ahora nos tocan los polígonos. Los polígonos, lo que tenemos que tener claro es que los polígonos son figuras planas, como esta pizarra, está plana, son figuras planas que están delimitadas por líneas rectas. ¿De acuerdo? Es decir, esto no es una circunferencia porque está mal hecha, ¿eh? Esto es una línea curva cerrada, que se supone que sería una circunferencia. Esto no es un polígono. No puede ser un polígono porque no tiene sus lados rectos. ¿De acuerdo? Los polígonos están formados por líneas rectas, unidas entre sí. Son líneas poligonales cerradas. Por ejemplo, ¿esto es un polígono? Pues sí, es un polígono. Porque todos sus lados son líneas rectas. ¿De acuerdo? Bien. Luego, según los polígonos se clasifican según la cantidad de lados que tenga. ¿Vale? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Además lo vamos a ver muy de pasadita porque eso es una cosa que ya debéis de saber, lo de años anteriores, y que es muy sencillo de saber. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esto sí es un polígono porque está formado por líneas rectas. Si estas líneas fueran curvas, por ejemplo, así, esto de aquí dentro no sería un polígono. ¿De acuerdo? No podría ser un polígono porque estas líneas son curvas, no son líneas rectas. ¿Vale? Para que veáis la diferencia. Entonces, los polígonos son líneas poligonales, líneas rectas, cerradas. ¿De acuerdo? Si estuviese abierto, es decir, esto no es un polígono porque no está cerrado del todo. ¿De acuerdo? Así sí es un polígono, aunque esté mal dibujado, ¿eh? Bien. Entonces, este polígono, por ejemplo, hay que tener en cuenta que esto son sus lados. ¿De acuerdo? Y según el número de lados que tenga, lo llamamos. Es decir, este tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es un polígono de 6 lados. ¿Cómo se llaman los polígonos de 6 lados? Hexágonos. ¿Vale? Esto sería un hexágono. Pero claro, vosotros diréis, pues, pero eso no es así, porque el hexágono... ¿Vale? Vale, no está muy bien dibujado. Bueno, pero... ¿Esto es un hexágono? Sí. ¿Y este? También. Ahí, porque este es de una forma y este es de otra. A ver, lo importante es que tiene 6 lados. Si tiene 6 lados, es un hexágono. Pero claro, ¿en qué se diferencian? Pues se diferencian en que cada lado, tiene una medida diferente. Sin embargo, bueno, si lo hubiese hecho bien, si lo hubiese dibujado bien, todos sus lados son iguales, miden lo mismo. Entonces, ¿qué se diferencia este de este? Pues que este es un hexágono regular, porque se supone que todos sus lados miden lo mismo. Y este es un hexágono irregular porque cada uno de los lados tiene una distancia diferente. ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas hay que destacar de los polígonos? De los polígonos hemos dicho que tenemos los lados y luego tenemos donde se juntan los dos lados, es un vértice.
Por lo tanto, un hexágono que tenga 6 lados, pues también va a tener 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Es decir, que los polígonos se nombran según el número de lados que tenga, el número de vértices que tenga, que viene a ser el mismo, y pues eso, también el número de ángulos. Si tiene 6 vértices tendrá 6 ángulos. Un ángulo, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Es decir, que un polígono está formado por lados, por vértices y por ángulos. ¿De acuerdo? Luego tenemos otro tipo de cosas, como por ejemplo las diagonales, ¿vale? Que las diagonales es la unión de los vértices opuestos. Es decir, el opuesto es este, por lo tanto la diagonal estaría ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues como hemos dicho, los polígonos están formados por lados y que según el número de lados que tenga, se llamará de esa forma. Es decir, un polígono de 3 lados se llamará triángulo. El de 4 lados se llamará cuadrado. El de 5, pentágono. El de 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, nonágono. 10, decágono. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, lo importante es saber los lados, los ángulos, los vértices, las diagonales, que ya lo hemos dicho, ¿vale? Y los tipos. Los tipos, hemos dicho que los tipos de los hexágonos, de los polígonos, dependen del número de lados que tenga. ¿Queda claro? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Es fácil, ¿eh? Vamos al siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar de... Y ahora no vale reírse, porque ya sabéis que yo dibujo muy mal, ¿vale? Bueno, mira, igual vamos a usar estos CDS para dibujar las circunferencias. Vamos a trabajar ahora lo que son las circunferencias. Bueno, así que me ha salido bien. Bien. Bueno, pues esto es una circunferencia, ¿de acuerdo? La circunferencia es una línea... Uy, que se me cae. Es una línea curva cerrada, ¿vale? Ocurre lo mismo que en los polígonos. Tienen que estar cerrados, si no, no vale. ¿Eh? Si no, no está bien, ¿de acuerdo? Y aquí en la circunferencia hay que distinguir varias cosas. Lo primero, ¿veis la línea negra? Pues esa línea negra es la circunferencia, ¿vale? La línea negra es lo que llamamos circunferencia. ¿De acuerdo? La zona blanca de dentro de la circunferencia, la zona blanca, ¿vale? Lo voy a poner así. La zona blanca es lo que llamamos el círculo, ¿vale? La zona blanca es todo el espacio que encierra la circunferencia, es lo que llamamos el círculo, ¿de acuerdo? Y luego dentro de cada una de las figuras tiene sus partes también, como también tenía los polígonos. Por ejemplo, lo primero y principal, el centro. El centro es el punto que está a la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia, ¿vale? La distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí, que de aquí a aquí, que de aquí a aquí, ahí. Es decir, ese punto está
a la misma distancia de cualquier parte de la circunferencia. ¿Vale? Luego, esto es lo que llamamos centro. Luego, la línea que va desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, hemos dicho que la circunferencia era la línea negra, a eso se le llama radio. ¿Vale? Radio. Claro, como es la distancia que va desde el centro a este punto de la circunferencia, como siempre es el mismo, el radio tendrá todos los que quieras. ¿Vale? Aquí, es decir, radios siempre es el mismo, siempre tiene la misma medida, desde el centro a la circunferencia. Luego tenemos lo que llamamos el diámetro. El diámetro es la línea que va desde un punto de la circunferencia al otro punto de la circunferencia, pasando por el centro. Siempre tiene que pasar por el centro. Si no pasa por el centro, no se llama diámetro. Para calcular, por ejemplo, la longitud de una circunferencia, es decir, lo que mide la línea negra, claro, lo ideal sería romper la circunferencia y desplegarla y estirarla, ¿verdad? Y medirla, pero eso no podemos hacerlo. Entonces lo que tenemos que hacer es, hay una fórmula, ¿vale? Que la fórmula me dice que la longitud de la circunferencia es igual a 2 por pi por el radio. Bueno, pues como os estaba diciendo, la longitud de la circunferencia es 2 por pi por el radio. Que esto es lo mismo que escribir el diámetro de la circunferencia por pi. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 2 veces el radio, como ya hemos dicho, 2 radios es lo mismo que el diámetro. ¿De acuerdo? Y luego tenemos el pi. El pi, ahí en el libro os lo pone, lo que es la constante pi. El pi vale siempre lo mismo. Es decir, pi, en el libro creo que os explica lo que equivale a la letra pi, ¿vale? Tiene un valor siempre de 3,1416, tal, periodo, bueno, es un número muy largo, ¿vale? Pero básicamente nos basamos en esto, en 3,14. Pi equivale a 3,14. Por lo tanto, habrá dos formas de calcular la circunferencia. Una, si sabemos el radio, y otra, si sabemos el diámetro. Aunque bien, sabiendo el radio, sabemos el diámetro, ¿vale? Y sabiendo el diámetro podemos calcular 2 veces el radio. Por lo tanto, cualquiera de las dos fórmulas me vale para saber la longitud de la circunferencia, es decir, lo que mide la línea negra de esa circunferencia, ¿vale? En los polígonos, como ya hemos dicho, por ejemplo, tenemos este polígono, ¿vale? Es un polígono, es un cuadrilátero porque tiene 4 lados, ¿vale? Y hay varias cosas que tenemos que saber. Primero, lo que son los lados, ¿vale? Tenemos que saber lo que son los vértices, para calcular las diagonales y todo eso, pero bueno, lo importante es que sepamos que esto es un lado, esto es otro lado, esto es otro lado y esto es otro lado. Estos lados, estos polígonos tienen una peculiaridad, y es que podemos o tenemos que, muchas veces para calcular el área de un polígono, necesitamos saber cuál es el perímetro. ¿De acuerdo? ¿Qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos sus lados. Es decir, si esto es A, B, C y D,
el perímetro es igual a más B más C más D. Y esto lo tenemos que saber, ¿vale? En este caso es un rectángulo que A y C son iguales y D y B son iguales, por lo tanto el perímetro sería fácil de calcular, ¿de acuerdo? Hay algunos polígonos que necesito saber o me preguntan cómo calcular el perímetro, cómo calcular el área. Por ejemplo, esto es un rectángulo. El área es el espacio que hay aquí dentro, ¿de acuerdo? Eso es lo que llamamos área. Y el área, por ejemplo, en este rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura. Uepa, eso me ha seguido. Es decir, yo tengo la base, que es A, ¿vale? Base por altura. En este caso, ¿la base cuál es? A o C, que son lo mismo. Entonces, si lo que hago es multiplicar el lado A por la altura que es el lado B, ¿vale? Y así calculo el área, es decir, la superficie que engloba dentro el polígono. Y luego hay pues diferentes formas de calcular según el polígono. Tiene una fórmula diferente u otra, ¿vale? Por ejemplo, la del cuadrado, base por altura, la del triángulo, base por altura partido por 2, la del rombo, diagonal mayor por diagonal menor partido por 2, ¿vale? Todas esas fórmulas las tenéis que saber, las tenéis que conocer, ¿vale? Porque luego, para calcular problemas de calcula el área de un polígono cuyo lado es tan, y entonces tienes que saber cómo son los polígonos, lo que miden, los perímetros, las diagonales, tienes que saber todo eso para poder calcularlo, ¿de acuerdo? Y sobre todo las fórmulas. Las fórmulas yo no os las voy aquí a escribir, es cuestión de que las memoricéis, ¿vale? Os las pasaré escritas, os las diré cómo son, aunque las tenéis en el libro, no hace falta que os las pase, las miráis en el libro y ya está, ¿de acuerdo? Os las tenéis que aprender, punto. Base por altura, diagonal mayor por diagonal menor, etcétera, 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 ¿vale? Y ya está. Tenéis que saber lo que es un rombo, los lados que tiene, cómo se clasifican, pero eso es a base de leerlo, ¿de acuerdo? Pues vale, vamos a la obra, chicos. Hola. Bueno, y ya con esto terminamos el tema, que el tema habla, del final del tema, habla de los cuerpos geométricos. Antes hablábamos de los polígonos, de la circunferencia, de los círculos, que eran todos figuras planas. Bien, pues en los cuerpos geométricos ya no son figuras planas, son cuerpos en formas geométricas. Es decir, por ejemplo, un edificio está formado por muchas caras, ¿no? Pues todas esas caras juntas forman el edificio, forman el cuerpo geométrico. Por ejemplo, si yo dibujo aquí un cuadrado, lo voy a dibujar en perspectiva, ¿vale? Aquí, ¿os suena esto o no suena? ¿Eh? La forma del colegio, el edificio del colegio, ¿vale? ¿Qué es esto? Son muchos cuadrados, todos juntos, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama esta figura? Es decir, la figura del colegio, desde la finca, ¿cómo se llama? Pues se llama prisma, ¿vale? Se llama prisma. Esto lo dibujo de forma discontinua porque se supone que es la parte que está detrás, ¿de acuerdo?
Esto sería un prisma. Sería un prisma regular formado por un cuadrado y un cuadrado. Es decir, tendríamos en la parte de arriba tendríamos una base, en la parte de abajo tendríamos otra base y luego tendríamos las caras laterales. Luego tendríamos estas líneas que dibujamos aquí, es lo que llamaríamos aristas. Es decir, cada una de las líneas poligonales que forman las figuras o los polígonos que componen cada uno de los cuerpos geométricos se llaman aristas. ¿Vale? Tendríamos las aristas, el prisma, se llama toda la figura, ¿vale? Y hay muchísimas, ¿vale? Tenemos las caras laterales, las bases, la B es la base, ¿vale? Base y base. Luego esto de aquí, esta zona de aquí, es lo que llamaríamos cara lateral. La cara lateral, claro, si tiene una base que es un cuadrado, caras laterales tendrá 4 también, ¿vale? Este tiene 2 bases, ¿de acuerdo? Este es un cuerpo geométrico. Los cuerpos geométricos lo mejor es verlos. Vosotros mismos en la tablet, ¿vale? Por ejemplo, si me voy a este de aquí, en este de aquí, ¿veis? Lo puedo mover, ¿eh? Como mola, y lo puedo girar, ¿vale? Bueno, este no lo puedo girar, este sí, ¿vale? Este es un prisma como este, pero este la base es cuadrada, pero este es un prisma que tiene una base hexagonal, es decir, que su base es un hexágono, ¿de acuerdo? ¿Vale? Está chulo. Esto es una pirámide, ¿vale? La pirámide solo tiene una base, no tiene 2, ¿vale? Es decir, esto, por ejemplo, en vez de dibujar otra base arriba, lo junto en un punto y lo que obtengo es una pirámide. Sí, sí, como las pirámides de Egipto, exacto. Luego tenemos los poliedros regulares, formados por pirámides hexagonales. Bueno, eso hay 300.000. ¿Eh? Os los miráis, el octaedro, el prisma hexagonal, lo revisáis todo, los miráis. Mira, este también se puede mover. Este es un cilindro. El cilindro se caracteriza de que las bases son circunferencias, ¿vale? Esto es un cilindro, ¿de acuerdo? Y luego tenemos lo mismo, equiparándolo esto a esto, tenemos también el cono. El cono tiene una base, el cilindro tiene 2 bases, la pirámide tiene una base, el prisma tiene 2 bases, ¿vale? También aquí con el iPad podéis pasarlo, podéis mirarlo, y este ya para finalizar, esta es la esfera, ¿de acuerdo? La esfera pues es, pues eso, pues una pelota, y ya está, no tiene más. Tenéis que saberos los nombres de cada una de las figuras, ¿de acuerdo? Esto en el libro lo tenéis, simplemente es leéroslos, identificarlos y hacerlos. Hacerlos no, reconocerlos. Bien, y luego tenemos el volumen de los cuerpos geométricos no os lo voy a explicar, ya lo daréis más adelante, lo daréis en la ESO, porque es mucho más, es entrar y no tenemos tiempo para tanto, ¿de acuerdo? Eso en el examen no lo pondré. El volumen, podéis estar tranquilos que no lo voy a poner, ¿vale? Pero vamos, el volumen es calcular lo que ocupa toda la figura, ¿eh? ¿Y cómo se calcula? Pues multiplicando por las aristas, bueno, tiene sus fórmulas también, como la fórmula de la superficie de los polígonos, pero no lo vamos a dar. El volumen no lo vamos a dar, porque es muy sencillo, es lo mismo, es aprenderse las fórmulas y calcular, ¿de acuerdo? Bueno, y con esto hemos terminado el tema. Ahora vamos a ir trabajando y terminamos las actividades con esto, ¿de acuerdo?
Venga, suerte. Y ya sabéis, quedaros en casa.